Hola, hoy voy a estar hablando sobre composición. Esto me trae buenos recuerdos de cuando era estudiante, ya que a mí me sorprendió cuando uno de los profesores allá en Nueva York nos llevaba al anfiteatro a ver pedazos de las películas de Alfred Hitchcock para que pudiéramos ver las composiciones que él hacía en sus obras, en sus películas, que con la luz y la sombra que utilizaba creaban estas tensiones y estas emociones en esas películas que fueron tan famosas. Yo en ese momento pues no entendía bien qué tenía que ver eso con el dibujo, la clase de ilustración que estuviera tomando, pero con el tiempo pues uno va entendiendo la importancia de eso. No es lo mismo una toma desde arriba, desde acá, con las sombras solamente, sin las personas. Ese tipo de cosas es lo que yo quiero enfocar en este breve espacio, ¿no? También recuerdo la importancia de la simplicidad. Por ejemplo, como la composición es importante en todas las ramas del arte, ya sea en ilustración, diseño, pintura, dibujo, escultura, cinematografía, el que hace los storyboards, ese siempre tiene que estar bien pendiente de qué es, cómo va a diagramar la toma que se va a hacer de la película. Pues este profesor siempre me estaba diciendo, Pablo, remember, kiss, kiss, kiss. Y yo no sabía, para mí kiss era pues besar, ¿no? Un beso. Pero alguien me explicó, no, KISS es la abreviación de Keep It Simple Stupid, manténlo simple, estúpido. Ese era un refrán de ellos, de que los artes para la ilustración los manteniéramos simples. Y como ejemplo nos daba ese mismo profesor sus historias. Una de ellas era que él lo llamaron de la revista Sport Illustrated, y él iba emocionado de camino para allá. Imagínate, él decía, voy a ver si me dan a hacer una ilustración de Michael Jordan o un atleta famoso, imagínate, la revista más famosa de deportes. Así que cuando él llega allá y se encuentra con su amigo que era director de arte, le dice, mira, el artículo que te voy a dar para la ilustración es sobre pesca. Y él como que, pero sobre pesca, si yo no sé nada de pesca, porque tú me das eso a mí. Pues imagínense, el amigo le dice, bueno, pues como yo te conozco, yo sé que tú no sabes nada de pesca, por eso es que te estoy llamando a ti. Porque todos los demás ilustradores, pues como sabían, se ponían demasiado técnicos y empezaban a poner tanto detalle de pesca que solamente un grupo pequeño que sabía de eso podía entender. Y él quería que la ilustración fuera tan simple que todo el mundo, cualquiera que lo viera, pudiera captar enseguida de qué se trataba. Y por eso lo llama él. Y ahí aplicaba lo que él me decía de keep it, ¿sabes? Keep it simple, mantenerlo simple. Así que, pensando en eso, pues estos bocetos que yo hice para hacerlo como un ejercicio y mostrarle a qué me refiero, eh, van a aplicar para ilustraciones, y otros quizás apliquen mejor para una toma de una película, y algunos para mi arte, por ejemplo. O sea que no necesariamente una composición tiene que ser la misma, ¿sabes? Tan efectiva para el caso que la vas a usar. Si es para una ilustración de editoriales y quieren que sea súper simple como le pasó a mi profesor, pues quizás una composición más simple y literal, ¿no? Que sea fácil, que todo el mundo la entienda, pues es la que le conviene. En mi caso, a mí no me gusta ser tan literal en las cosas y me gusta utilizar símbolos o metáforas o algo que represente esto otro. Ve que eso no aplicaría en sí para una ilustración que me llamen. Eh, y eso es lo que quiero tocar con estos bocetos. Como idea, para tener algo, pues como a mí se me hace tan difícil concentrarme para meditar, por ejemplo, pues yo pensé
en tomar eso como tema de una persona tratando de meditar en un paisaje y profundizar, y siempre los pensamientos empiezan a invadir a uno y no lo deja concentrarse, siempre hay algo al acecho. Pues ese algo yo lo voy a representar para este ejercicio con un lobo, el lobo feroz. Siempre está acechando. Vamos a ver cómo ponemos ese lobo que sea más efectivo en una composición. Y con estos 5 ejemplos vamos a poder tener una mejor idea para cuando ustedes vayan a hacer sus trabajos, piensen en eso, de cómo es mejor y más efectivo para lo que vayan a hacer. O sea, porque no todo es lo mismo. Entonces voy a hacer un paréntesis para hablarles también de unas guías que muchos usan, por ejemplo, desde Da Vinci, Miguel Ángel, hasta los artistas de hoy en día, que es la fórmula de la proporción divina, o también le dicen áurea, o esa fórmula o proporción divina eh, fue inventada o descubierta más bien por el matemático italiano Fibonacci. Pues Fibonacci descubrió que empezando a sumar los números 1 más 1 daba a 2. Y entonces cuando sumaba este 1 con el 2 daba 3. Y este 3 lo sumaba con el 2 de acá daba 5. Y el 5 con el, con el 3 daba 8. Pues esa secuencia que iba infinito, siempre cuando la analizaba, daba una proporción, en vez de dar una proporción simétrica de 1 y 1 repetido, no era simétrica, era por cada un espacio había 1 y un poquito más, 1.6. Y volví y se repetía 1, 1.6, 1, 1.6. Si uno aplicaba eso, por ejemplo, a un rectángulo, tenía el 1 y 1.6 de largo, que era siempre un poquito más largo. Y si repetías esa misma proporción adentro y dividías 1 y 1.6, eso iba a crear la famosa proporción divina. Y eso creaba una espiral, que era la espiral de Fibonacci, que con esa misma espacio que iba creando 1 y 1.6, pues creaba un espiral perfecto. Y eso se usa para las composiciones de grandes artistas. Siempre tenían el foco donde estaba el espiral aquí. Era donde tú querías el centro de atención, y donde salía la espiral, pues las cosas secundarias donde tú querías que la vista pues saliera. Entonces, como no era simétrico, era asimétrico, pues era placentero para el ser humano, porque todo en el universo descubrieron, las flores, los caracoles, el universo, nuestras proporciones de aquí 1, 1.6, 1, 1.6, todo es eso. Hasta en el DNA descubrieron que tiene esa proporción todos los latidos del corazón. Así que ese tema tan fascinante, que hay mucha información que le interese, pues solamente lo voy a tocar para probar algunos de los bocetos si caían en esa proporción. Hay otra guía también que se llama la guía de los tercios. Esta guía lo que sugiere es que dentro del cuadrado uno lo divide en tercios. O sea, vas a tirar 2 líneas, te va a crear 3 cuadrados, 3 en el medio y 3 abajo. Y se supone que la teoría es que en los puntos donde coincide, donde se unen esa línea que va vertical con la horizontal, pues tú puedes poner en esos puntos lo que tú quieras enfocar que sea lo más llamativo, ¿no? El punto de atención. Puede ser el ojo de una cara, la cabaña en un paisaje, que te quede ahí. Las líneas que son horizontales, si estás haciendo paisaje, por ejemplo, pues es una guía para que no la pongas en el mismo medio, la tratas de poner dentro de la proporción que tengas del cuadrado, en el horizonte, en la línea de arriba, o en la línea que te va a dar abajo, para que nunca uses ese medio que es demasiado simétrico, ¿no? Y puedas jugar con eso.
Todas estas guías las usan, los más que las usan son los que hacen mucho paisaje, muchos retratos, muchas cosas con la realidad. También los abstractos y todo aplica, pero son más conocidos porque es el tipo de personas los que hacen eso, que les gustan las cosas como que más estrictas, y esa guía, si tú te dejas llevar, pues te vas a sentir seguro de que lo estás haciendo bien. Obviamente si te sales de la guía es porque quieres crear más tensión en vez de equilibrio y organización como pretende esa guía, ¿no? Y por eso pues los que trabajamos con texturas y distorsiones y cosas, pues la guía la podemos usar, pero no necesariamente tan exacta como lo usaría alguien que le guste las cosas realistas, al pelo ahí, como dicen. Pero se lo quería mencionar que eso existe. Pueden buscar información y profundizar más en eso. Yo voy a profundizar más hoy en la parte de los distintos ángulos de una misma idea, cómo lo puedes visualizar mejor, ¿no? Digo, la perfecta es que uno cuando le sale la idea, ya, haces el boceto y ya está resuelto todo. A veces sale así, yo he tenido esa suerte a veces, pero a veces no. A veces tengo la idea, pero no he podido resolver cómo esa idea se va a ver mejor. Entonces tu ejercicio es para eso. Así que vamos a hablar un poquito. Bueno, vamos a ver este primer boceto, que en sí es el más básico de todos, donde se encuentra en el mismo plano la persona que está meditando, mirando su paisaje, y el lobo, que es el que está acechando siempre, viniendo de las sombras de los arbustos. Vamos a verificar si la proporción de Fibonacci aplica en esta composición. Vemos que si ponemos los cuadrados, la atención la va a tener en esta obra pues ella, ¿ves? Y en la parte de acá, si pusiéramos el espiral nos muestra cómo sigue siendo esta área de aquí la principal en esta composición, y va a salir por donde entra el lobo. O sea, la vista del espectador va a salir. Esto uno lo trabaja más obviamente con las luces y las sombras que le va a dar. En esta área lo puede poner oscuro, mientras aquí hay un claro para crear ese feeling, ¿no? En cuanto a la otra composición, que es la de los tercios, ve que aquí dividen en 9 espacios, pues vemos que sigue siendo en la vertical, la persona más o menos no está centralizada, pero más o menos cae. Así que en cuanto a eso, pues esta composición funciona. Vamos a ver la segunda composición. En esta segunda composición estoy poniendo a la persona que está meditando en primer plano, bien grande, en una posición donde el lobo va a estar en una halda, una cuesta, viniendo de abajo hacia arriba, acechando a la persona. Así que vamos a verificar esta composición si aplica la regla de Fibonacci. Aquí vemos el cuadrado que da precisamente en la misma cara de ella, ¿ves? Y en este espacio acá, donde está el lobo, pues es por donde va a salir la vista. Aquí si vemos el espiral, se ve que aquí es donde va a ser el centro de atención, va a salir por aquí y termina donde el lobo está acechando lo que viene. Así que esto también es una composición que aplica la regla divina esta de Fibonacci. Vamos a ver la próxima. En esta tercera opción es al revés. Estoy poniendo el lobo en vez de abajo, en la parte de arriba, mirando hacia la persona, acechando,
que está abajo, en la parte de abajo, viendo su paisaje aquí en un claro. Está meditando, mirando hacia el horizonte. Y aquí van a ver arbustos y mucha sombra para crear ese misterio. Y aquí tenemos nuestro horizonte con un cielo despejado. Vamos a ver si esta composición aplica la regla de Fibonacci. Vamos a tener el centro de atención aquí en esta área donde da la mayor cantidad de luz en el hombro de la persona que está meditando, con la forma del espiral. Lo mismo, aquí el espiral sale y daría la vuelta aquí donde está el lobo. Por aquí saldría la vista. Eso es lo que se quiere enfatizar con estas guías. Si uno quiere verificar con la regla de los tercios, pues vemos que aquí se cruza, donde cruzan estas dos líneas abajo, voy a tener la atención, ¿no? En este punto aquí donde cruza. Y mi horizonte me estoy dejando llevar entonces por la línea de arriba en vez de esta de abajo, para que no quede aquí en el mismo medio, ¿ves? Este es mi horizonte aquí. Así que más o menos pues aplica con estas guías esta composición también. Vamos a ver la próxima opción. A ver, en esta cuarta composición, el lobo es el que está en primer plano con su expresión mirando a su víctima, ¿no? Que está aquí meditando, mirando el paisaje. A diferencia del segundo, que el lobo estaba en una halda, aquí la que está en la halda, en la cuesta, en la parte de abajo, es la persona. ¿Ves? Más pequeña y grande aquí el lobo. Esto obviamente pues con sus sombras, la roca y todo lo demás, pues va a coger más dramatismo. Si queremos verificar cómo se ve la relación de oro, pues podemos ver aquí que coincide aquí la cara del lobo en primer plano con el espiral. Lo mismo, quedaría aquí la parte donde la vista va a ser lo más prominente, ¿no? Que es la cara del lobo, que todo el mundo lo va a ver, que está mirando él, y al fondo se va a ver el borroso, la víctima, ¿no? Que está tratando de meditar. Entonces va a fluir este ritmo de la misma manera y la vista va a salir por donde está la persona en este caso. Si queremos verificar la otra regla, que es la de los tercios, pues podemos ver que en esta vertical que cruza aquí con esta horizontal, podemos ver aquí donde va a ser nuestro foco. En esta quinta opción podemos ver que es una vista aérea desde arriba, para que se pueda ver lo que está pasando a la misma vez. El lobo que viene en dirección a ella, que no se percata porque ella está mirando hacia este lado donde están las sombras y el bosque donde está ella. Esto usualmente se usa mucho en las películas, que uno pueda ver y crear esa tensión. Vamos a verificar si esta composición está de acuerdo con las guías. Aquí podemos ver que en esta área es que va a estar lo principal, ¿no? Nuestro enfoque. Podemos verificar con el espiral también, y sale donde viene el lobo, en esta área. Así que en cuanto a eso está bien, vamos a verificar con la otra, la de la guía, que es de los tercios. Vemos aquí que está nuestro vertical, donde se une aquí con la horizontal con la vertical, va a ser nuestro foco según esta guía, ¿no? En esta composición yo quise hacerlo un poquito más dramática, tipo Hollywood, poniendo entonces mucho más grande el lobo en posición de ataque.
¿Sabes? Ya está listo para atacar a la pobre mujer que está tratando de concentrarse meditando. Aquí, en este caso, pues en vez de estar viendo el paisaje, no se sabe qué es lo que tiene ella de frente, pero ella va a estar en primer plano. Y el lobo mucho más grande aquí, que viene desde la parte de arriba en un brinco. En la parte de atrás va a haber un bosque, que eso va a ayudar a crear el ambiente para esta escena. Esta composición pues creo que también cumple, vamos a verificar con nuestras guías. Aquí vemos que coincide precisamente en la boca, aquí donde está el lobo listo para atacar. Y vamos a verificar con el espiral. Vemos que el espiral va a estar también en esta área de la cara y va a salir por donde está la persona que está meditando. Y eso pues quiera estar seguro de que su composición funcione y sea agradable a la vista, pues esta guía pues es una ayuda, ¿no? Como para verificar. Si queremos ver, por ejemplo, la otra, que es la de los tercios, vemos que aquí donde cruza la horizontal con la vertical es precisamente en uno de los dientes. Así que estos bocetos pues más o menos están en acuerdo, ¿no? En consonancia con estas guías. Vamos a ver entonces las ideas para finalizar todas juntas y ver cuál es la que nos conviene para lo que queremos hacer. Vamos a verlo ahora. Bueno, viendo las 6 opciones, yo escogería para mis cosas, el tipo de cosas que yo hago, esta opción que está aquí, porque me gusta trabajar a veces las caras, las expresiones, y entonces trabajar con el fondo, difuminándole, poniéndole texturas y mucha oscuridad en esta área que va a estar abajo, el lobo viniendo como desde lo subterráneo, ¿no? Hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y para el tipo de cosa que yo hago es la que yo escogería. De hecho, este boceto me recuerda a esta pintura que había hecho hace un tiempo, que tiene una pose similar, para que así puedan visualizar mejor a qué me refiero. Ahora bien, eso no quiere decir que las otras no sirvan. Si fuera para una persona que lo que le gusta es trabajar mucho los paisajes, pues esta opción sería la perfecta, porque aquí tiene un claro tremendo para trabajar un paisaje hermoso, ¿no? Y esa es la que funcionaría para esa persona. Si yo fuera a estar haciendo una escena para una película, pues usualmente esta se usa mucho en las escenas de terror o de cosas que tengan más tensión, junto con esta. ¿Ves? Estas dos escenas pueden ser efectivas para ese tipo de cosas. Esta que está aquí también podría funcionar para, si uno tiene que hacer una ilustración sobre este tema, una revista sobre meditación o algo así. Esta es bastante efectiva porque va a poner lo que está interrumpiendo en primer plano, ¿no? Que esté claro, sencillo, lo que está pasando. Así que esta también funcionaría para ese tipo de cosas. Ahora, si usted está en Hollywood o está haciendo una animación, pues esta es la más dramática. O si está haciendo cómics, pues esta escena, así, con esta acción, pues es mucho más efectiva para ese tipo de cosas. ¿Ves? Cada una, pues, dependiendo, va a funcionar. No todas funcionan. Por ejemplo, esta para mí, la primera, es demasiado básica. Esta que está aquí es demasiado básica para mí. Pues quizás para otra persona es la composición ideal, pero para mí la encuentro muy básica. Se ha usado mucho, todo en primer plano y para afuera. Así que lo voy a dejar hasta ahí para que puedan empezar a hacer sus ejercicios y tengan esto como referencia para cuando hagan sus composiciones.
Si te gustó, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Le puedes dar like y espero que haya aportado en algo a tus conocimientos. Nos vemos en la próxima entonces. Bye.